Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Love Síndrome 4 de 4 de Ella hace llorar a It basados en el libro. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué tienes que enojarte? Preguntó Brick entre sollozos. Bueno, estás incómodo, ¿no? Tienes que sentarte y cuidarme. Dave volvió a decir, porque al ver a Brick silencioso todo el tiempo que estuvo conduciendo, estaba indescriptiblemente molesto. Llegaron a casa y Brick permaneció en silencio, provocando que Dave estallara en su frustración. Te dije que estoy nervioso. Siempre piensas para ti. Incluso si estoy triste por tus palabras, pero nunca pensé que querías dejarme. Eres un tonto, Day. ¿Por qué tienes que enojarte así? Dijo todo, que salió como un conjunto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas suavemente. Entonces, ¿por qué tienes que llorar? Una pequeña maldición. Y lloras todo el tiempo. Eres un hombre, dijo Day con voz temblorosa. ¿Y los hombres de tu casa no pueden llorar? Cuando un hombre está triste, no está de duelo, Peri continuó discutiendo, escuchado así por su amante. Day hizo un ruido con la garganta. En cuanto a Brick, no levantó la vista para ver cómo se vería Day. Levántate, gritó Day en voz alta, pero Brick siguió sollozando. Si no quieres que te persiga, levántate y ven a verme ahora, dijo de nuevo Day, haciendo que Brick se levante y camine hacia Day, junto con limpiarse las lágrimas. Siéntate, dijo Day en voz baja. Brick estaba dispuesto a quedarse quieto, pero a poca distancia de Day. Arrepentimiento. Day agarró el cuello de Brick y lo obligó a inclinarse hacia sí mismo. Brick luego se abalanzó sobre Day porque no había estado ahí. Day abrazó el cuello de Brick con la cabeza de su amante metida en el pecho de Day. Deja de llorar, tonto. Nadie volverá y se quejará conmigo otra vez. ¿Qué voy a decirle? Dijo Day con voz severa mientras frotaba la cara de Brick con la mano para secar las lágrimas que corrían por las mejillas de Brick, pero lo limpió con tanta violencia que su amante tuvo que quejarse. Me duele, gritó Brick, sollozando, pero no se atrevió a luchar porque tenía miedo de que Day todavía sacudiera su cuerpo. Si no quieres salir lastimado, deja de llorar, dijo Day en voz alta. Estar en los brazos de Day ahora, a pesar de que solo estaba abrazando su cuello, le dio a Brick un sentimiento cálido en su corazón. ¿Por qué no ha abrazado y tocado a Day así en mucho tiempo? Brick levantó su brazo y abrazó la fuerte cintura de Day. "Mm, quiero recuperar a mi viejo Day. Por favor, tráelo de vuelta", sollozó Brick. Hizo que Day se congelara un poco antes de tomar una respiración profunda. Day redujo la fuerza con la que sujetaba el cuello de Brick y en silencio deja que Brick llore en su pecho. No dijo nada más. Sí, quieres recordar, pero en realidad no recuerdas nada. Solo hay ciertas sensaciones que ocurren de manera intermitente, especialmente cuando se trata de la persona en sus brazos. De que quiere controlar sus sentimientos, cuando se trata de Brick no puede controlar sus emociones en absoluto. ¿Puedes dejar de llorar?, preguntó Day después de un momento de silencio. Brick todavía tenía un leve sollozo. Ve a lavarte la cara y dame un poco de agua. Te grité hasta que mi garganta estuvo seca. Tonto. Day hizo un sonido. Brick salió del pecho de Day y Day soltó el cuello de Brick. ¿Y quién te envió a gritarme?, dijo Brick antes de que Day frunciera el ceño y mirara fijamente a Brick. Hizo que Brick se callara un poco antes de levantarte para lavarse la cara en el baño junto con verter agua en un vaso para Day. Day se quedó mirando fijamente a Brick, vio que los ojos de Brick estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero Day no dijo nada. ¿Vas a dormir arriba o abajo esta noche?, preguntó Brick en un tono normal. Era como si los dos no hubieran estado discutiendo hace un momento. Arriba, respondió Day, porque todo el tiempo que usó el yeso estuvo acostado frente al televisor fue durante 3 meses.